En el corazón de Nueva York, donde la ambición es la moneda de cambio y los secretos se susurran en miles de escenas, una joven camarera estaba a punto de tomar una decisión. Vio a una mujer solitaria y elegante, la madre de uno de los multimillonarios más despiadados de la ciudad, sentada en completo silencio, aislada del mundo. Mientras todos los demás veían un problema, la camarera vio a una persona. Con un solo gesto, salvaría una distancia silenciosa, desvelando una historia de traición, desamor y un amor que nadie vio venir. Lo que hizo a continuación no solo le valió una propina, reveló un oscuro secreto y cambió su vida para siempre. Quédese con nosotros para descubrir la impactante verdad. El restaurante Ethelgard, situado en la planta 52 del Four Seasons de Manhattan, era un lugar donde el silencio era un bien escaso. Era el murmullo silencioso de la inmensa riqueza, el tintineo apagado de los cubiertos Christopher contra la porcelana Bernardo, las negociaciones en voz baja que podían cambiar los mercados mundiales. Para Emily Petrova, sin embargo, el silencio era algo completamente diferente. Era el lenguaje de su hogar, el mundo de su hermana menor, Sophie. Emily se movía entre la sinfonía de la élite con una elegancia que ocultaba su agotamiento. A sus 24 años, llevaba el peso invisible de la responsabilidad como una segunda piel. Su uniforme de camarera, impecablemente almidonado, era un disfraz que llevaba para ocultar la realidad de su vida. Un apartamento pequeño en Queens, facturas atrasadas y la constante preocupación por Sophie, que había nacido con una sordera profunda. Cada dólar que Emily ganaba de estos clientes, que gastaban más en una botella de Chateau Margaux de lo que ella ganaba en un mes, se destinaba a la educación especializada y las necesidades médicas de Sophie. Esa noche, el restaurante estaba electrizado con la presencia de un titán, Julian Vance. A sus 35 años, Julian era el director general de Vance Global, un extenso imperio tecnológico e inmobiliario que había heredado y expandido sin piedad. Era un hombre esculpido en granito y ambición, con ojos del color del mar en tormenta, que no se les escapaba nada. Rara vez se le veía en público y aún más raro era verle con su familia. Pero esta noche era diferente. Le acompañaban dos socios de negocios de rostro severo y su madre, la nena Vance. Ella era una visión de la elegancia del viejo mundo, con una chaqueta de tweed de Chanel, el cabello plateado perfectamente peinado y un collar de perlas en el cuello. Pero su belleza estaba enmarcada por una profunda y casi trágica quietud. Mientras los hombres a su alrededor hablaban en tonos bajos e importantes, la mirada de la nena se desviaba hacia la ventana, con vistas al brillante tapiz de la ciudad, como una reina en un castillo silencioso. El gerente del restaurante, el señor Davis, estaba muy nervioso al supervisar personalmente la mesa de los Vance. Señor Vance, lo de siempre, preguntó con voz rebosante de deferencia. Julian asintió secamente, sin levantar la vista de su teléfono. Y para mi madre, dijo, suavizando el tono de forma casi imperceptible. La lubina, sin sal, verduras al vapor. El señor Davis se volvió hacia nena con una sonrisa ensayada y excesivamente brillante. Se inclinó y habló en voz alta, articulando cada palabra como si se dirigiera a un niño. Señora Vance, ¿le apetece un poco de agua? La nena no se inmutó. Simplemente siguió mirando por la ventana, con la misma expresión impasible. Un ligero rubor se extendió por su cuello. Una señal que Emily, experta en las sutilezas del mundo de los no oyentes, reconoció al instante como el dolor de ser tratada como invisible e incompetente. Julian apretó la mandíbula. No puede oírte, Davis, solo trae el agua. Las palabras fueron cortantes y frías, llenas de frustración. Odiaba esta parte. La incomodidad pública, los intentos bien intencionados, pero torpes de los demás, que solo resaltaban el aislamiento de su madre. Desde que una grave enfermedad le había robado la audición hacia una década, su mundo se había reducido. Podía darle cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, excepto lo único que realmente echaba de menos, una conexión sin esfuerzo. Emily observaba desde su puesto, con el corazón dolorido por una punzada familiar.
Vio el digno silencio de Sophie y Yanena. Vio las innumerables veces que los profesores, los tenderos e incluso los miembros de la familia habían gritado a su hermana pequeña, asumiendo que el volumen era un sustituto de la comprensión. Vio el lento y doloroso proceso de una personalidad vibrante que se retiraba tras un muro de silencio, no porque no pudieran comunicarse, sino porque el mundo no aprendía a hacerlo. El señor Davis se alejó, nervioso. Los dos socios sentados a la mesa intercambiaron una rápida mirada incómoda antes de volver a sumergirse en una discusión sobre una adquisición hostil. Julian puso suavemente una mano sobre el brazo de su madre. Ella se volvió hacia él y él comenzó a hablar, exagerando los movimientos de sus labios. Era una torpe lectura de labios básica, un lenguaje que nunca habían dominado por completo. Intentaba incluirla, pero el esfuerzo era evidente. La conexión se tensó. Emily sintió un tirón, un impulso imprudente que sabía que podía costarle el despido. El señor Davis tenía una regla estricta: nunca entablar conversación con un invitado a menos que éste le hablara, especialmente con un invitado como Julian Vance. Pero la imagen de la soledad de Yanena se impuso a su miedo. Era un riesgo profesional, pero un imperativo humano. Respiró hondo, se enderezó el delantal y se dirigió hacia la mesa más poderosa de la sala. El aire a su alrededor parecía cargado, una burbuja de inmensa presión. Los socios comerciales se quedaron en silencio cuando se acercó. El señor Davis, al verla desde el otro lado de la sala, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el horror. Julian Vance levantó la vista con su mirada tormentosa y la fijó instantáneamente en ella, con una pregunta silenciosa mezclada con irritación en sus ojos. «No necesitamos nada», dijo con voz baja y desdeñosa. El corazón de Emily latía con fuerza contra sus costillas, pero ella no lo miró. Su atención se centró por completo en la mujer silenciosa que estaba sentada a la mesa. Hizo una pequeña y respetuosa reverencia con la cabeza, y a continuación levantó las manos y las movió con una gracia fluida y precisa que le resultaba tan natural como respirar. «Buenas noches, señora Vance», esbozó una sonrisa cálida y sincera que adornó sus labios. «Me llamo Emily. Es un honor que cene con nosotros esta noche. Espero que la vista le resulte tan hermosa como su presencia en esta sala». El mundo de la mesa 7 se detuvo. Los dos socios se quedaron boquiabiertos. El rostro de Julian Vance, que momentos antes era una máscara de poder controlado, era ahora un retrato de pura y auténtica conmoción. Pero la reacción más profunda vino de Yanena. Sus ojos, que habían estado distantes y nublados, se enfocaron de repente. Parpadeó como si estuviera viendo por primera vez en años. Una ola de incredulidad, seguida de una creciente admiración, se apoderó de sus rasgos. Su postura se enderezó, dejando atrás años de silenciosa resignación. Lentamente, casi con vacilación, levantó las manos, moviendo los dedos con un ligero temblor, como si recuperara una habilidad perdida hacía mucho tiempo. «Tú, tú hablas el lenguaje de mis manos». Ella le respondió con una expresión de asombro sobrecogedor. Cómo en ese momento la tranquila camarera había destrozado el mundo del multimillonario, no con una fuerte explosión, sino con el profundo y trascendental poder de una conversación silenciosa. El aire se volvió denso y quieto. La silenciosa sinfonía de los Ethelward había cesado y, durante unos largos segundos, el universo pareció girar en torno a la silenciosa y elocuente danza de manos de la mesa 7. Julian Vance se quedó mirando, luchando por procesar la escena. Había gastado una fortuna en los mejores aiólogos, los audífonos más avanzados e incluso tutores para él mismo, en un intento desesperado y fallido de aprender el lenguaje de signos americano. ASL. Sin embargo, aquí, en su restaurante favorito, una camarera con un uniforme estándar se comunicaba con su madre de forma más eficaz que él en toda una década. Emily, muy consciente de las 4 miradas fijas en ella, mantuvo su atención centrada únicamente en Yanena. Sentía una conexión con la mujer mayor, un entendimiento mutuo que trascendía la enorme brecha de sus estatus sociales y económicos. «Lo aprendí de mi hermana pequeña».
Emily hacía gestos fluidos y expresivos. Tiene una sonrisa tan bonita como la tuya. A Yanena se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo la comunicación, era el contenido. En una sola frase, Emily la había visto no como una mujer sorda, ni como la madre de un multimillonario, sino como una persona con una sonrisa. Le había hecho un cumplido que le había llegado directamente al corazón, sin la mediación de un intérprete bien intencionado pero torpe, ni de una nota garabateada. Las manos de Yanena se movían ahora con más confianza, y de ellas brotaba una historia. Mi marido aprendió por mí después de que enfermara, pero falleció hace 5 años. Desde entonces, todo ha estado muy tranquilo. Señaló a su hijo con una mirada de amor teñida de tristeza. Julian lo intenta, pero sus manos están hechas para construir imperios, no para conversar. Julian observó una compleja tormenta de emociones que se libraban en su interior. Asombro, culpa y un destello de esperanza desconocido. Vio el rostro de su madre animado y vivo, como no lo había visto desde el funeral de su padre. La tristeza que normalmente se aferraba a ella como una fina niebla se había disipado, sustituida por un brillo radiante. Él había estado tratando de llenar su silencio con cosas. Arte, viajes, lujos, cuando lo único que ella necesitaba era una voz. Emmy le respondió con suave empatía. El silencio puede ser un lugar solitario, pero también puede ser un jardín donde pueden crecer cosas hermosas si alguien sabe cómo cuidarlo. Antes de que Yanena pudiera responder, Julian finalmente encontró su voz. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó, con un tono que ya no era desdeñoso, sino impregnado de una curiosidad urgente. Emily finalmente se volvió hacia él, recuperando su actitud profesional, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Mi hermana menor, Sophie, nació sorda, señor. Es nuestro idioma en casa. El señor Davis estaba ahora cerca, retorciéndose las manos, con el rostro pálido por la ansiedad. Estaba seguro de que estaba a punto de perder al cliente más valioso de Ethelgard. Abrió la boca para disculparse y llevarse a Emily, pero Julian lo silenció con un solo gesto tajante. «Déjala», ordenó con la mirada, sin apartar los ojos de Emily. Luego se volvió hacia sus socios. «Caballeros, creo que hemos terminado por esta noche. Mi chofer los llevará a donde necesiten ir. Mañana continuaremos con nuestra conversación». Era una clara despedida. Los hombres, aunque sorprendidos, recogieron sus cosas y se marcharon con silenciosa eficiencia, intuyendo el cambio radical que acababa de producirse. La mesa estaba ahora vacía, salvo por Julian, Yanena y Emily, que permanecía de pie, insegura sobre cuál era su papel. «Por favor», dijo Julian, ahora con voz más suave. «Siéntese», le indicó con un gesto hacia una de las sillas vacías. «Señor, no puedo. Estoy trabajando», balbuceó Emily, muy consciente de la expresión de pánico del señor Davis en el fondo. «No lo está», afirmó Julian con sencillez. «A partir de este momento, usted es mi invitada». Miró al aterrado gerente. «Davis, añada una propina de $1000 a mi cuenta por cada miembro del personal que esté de servicio esta noche y envíe una botella de Krug 98 a la mesa de mi invitada». El señor Davis parpadeó, atónito ante la audacia y generosidad de la orden. Simplemente asintió y se marchó. Emily, abrumada, se hundió lentamente en la lujosa silla de terciopelo. Se sentía como si se sumergiera en otra realidad. Yanena le sonrió, con todo su ser impregnado de una alegría palpable. Se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano a Emily. «Háblame de tu hermana», le dijo Yanena en lenguaje de signos. Durante la siguiente hora, se desarrolló una conversación diferente a cualquier otra. Emily, inicialmente nerviosa, pronto se sintió cómoda traduciendo entre una madre y un hijo que, en muchos sentidos, se conocían por primera vez. Les habló del sentido del humor travieso de Sophie, de su pasión por la pintura y de las dificultades económicas para pagar una escuela que se adaptara a sus necesidades. Habló de la belleza y la complejidad de la lengua de signos americana, de cómo era un lenguaje no solo de manos, sino también de rostro, cuerpo y alma. Julian escuchaba hipnotizado.
En esa hora aprendió más sobre el mundo interior de su madre que en los últimos 10 años. Descubrió que se sentía como un fantasma en su propia vida, que odiaba la lástima en los ojos de la gente, que echaba de menos debatir sobre política con su padre y cotillear con sus amigas. Gracias a las elegantes interpretaciones de Emily, la personalidad vibrante e inteligente de Eleyanena emergió de su silenciosa prisión. También se encontró observando a Emily. Notó cómo fruncía el ceño concentrada mientras escuchaba a su madre, la pasión que iluminaba sus ojos cuando hablaba de su hermana, la tranquila dignidad que irradiaba. No se sentía intimidada por su riqueza ni por su poder. En ese momento, era ella quien tenía el control, quien poseía la llave de un mundo del que él había sido excluido. Cuando la velada llegaba a su fin, Julian supo que una simple propina extravagante sería un insulto a lo que había sucedido. No se trataba de un servicio prestado. Era un milagro. Tuvo una idea, una propuesta tan audaz que fue tomando forma en su mente, incluso mientras hablaba. Emily dijo, inclinándose hacia adelante, tengo una propuesta que hacerte. Es poco convencional. Requeriría que dejaras este trabajo. El corazón de Emily dio un vuelco. Pensó en la precaria situación financiera de Sophie. ¿Qué tipo de propuesta, señor? Mi madre es la presidenta honoraria de la gala benéfica anual de la Fundación Vance. Es dentro de 2 semanas. Es el evento social más importante del año para ella. Y durante los últimos 5 años lo ha temido. Es una noche de sonrisas y gestos de asentimiento mientras se siente completamente sola. Quiero que sea su acompañante personal e intérprete durante el evento. No solo durante el evento en sí, sino durante las 2 semanas previas. Hay que planificar las pruebas de vestuario y el almuerzo. Quiero que lo disfrute plenamente contigo a su lado. Hizo una pausa para que ella asimilara la magnitud de la propuesta. Te pagaré $50,000. Emily se quedó sin aliento. $50,000. Era más de lo que ganaba en un año. Era la matrícula de Sophie para los próximos 3 años. Era un salvavidas tan magnífico que apenas podía comprenderlo. Antes de que pudiera responder, la nena, que había estado observando los labios de Julian y captando lo esencial, se volvió hacia Emily con una mirada suplicante. Por favor, di que sí. Le hizo señas con las manos temblorosas de esperanza. Por favor, sé mi voz. Al ver el rostro esperanzado de la elegante mujer mayor y pensar en el futuro que eso podría asegurar para su hermana Emily, supo que no tenía otra opción. Su vida, que unas horas antes había sido una lucha predecible, estaba a punto de dar un giro completo. Sí, dijo, con una voz apenas audible. Lo haré. El lunes siguiente, la vida de Emily pasó de la cruda realidad de las reinas a la etérea fantasía del Upper East Side. Un Cadillac Escalade negro, de los que solo había visto en las películas, la recogió en su modesto edificio de apartamentos para gran sorpresa de sus vecinos. El conductor, un hombre estoico llamado Arthur, se dirigió a ella como señorita Petrova y le entregó un café y un croissant de una panadería, donde un solo pastel costaba más que sus propinas diarias. Su destino era la residencia Vance, un ático palaciego con vistas a Central Park. Cuando Emily salió del ascensor y entró directamente en el vestíbulo privado, se encontró con un mundo de mármol pulido, techos altos y obras de arte dignas de un museo. Una mujer de aspecto formidable, con un moño severo y un uniforme impecable, se presentó como la señora Davenport, la ama de llaves. Su mirada recorrió el sencillo vestido y los zapatos planos gastados de Emily con un destello de desaprobación apenas disimulada. La señora Vance la espera en el solarium, dijo con un tono tan rígido como su cuello almidonado. Emily fue conducida a través de amplias habitaciones bañadas por el sol que parecían más galerías de arte que espacios habitables. Era hermoso, pero estéril, una jaula dorada. Encontró a Eleyanena en una habitación con paredes de cristal llena de orquídeas, con un libro sin leer en su regazo. Cuando vio a Emily, todo su rostro se iluminó con una alegría genuina y sin reservas que instantáneamente calentó la fría opulencia del ático. «Has venido», le dijo Eleyanena con señas, corriendo a saludarla. Temía haberlo soñado todo. «Estoy aquí».
le respondió Emily con señas, esbozando una sonrisa. Y soy muy real. Su primera tarea, según el itinerario que Julian les había enviado, era una prueba de vestuario para la gala. Emily había dado por sentado que acompañaría a él y a Nena a una tienda de ropa. No había imaginado que la tienda de ropa vendría a ellas. En menos de una hora, llegó un equipo de Oscar de la Renta con percheros llenos de impresionantes vestidos que brillaban con satén de seda y elaborados bordados de pedrería. Mientras el y Nena se probaba un vestido tras otro, ella y Emily conversaban animadamente en lengua de signos americana. Emily describía los colores y los tejidos con detalles poéticos, pintando con sus manos imágenes de azul zafiro, como el océano profundo, y bordados de plata, como una telaraña cubierta de rocío matutino. Por primera vez, el Nena no solo se estaba vistiendo, formaba parte del proceso creativo, compartiendo sus opiniones, sus preferencias, sus recuerdos. Señaló, acariciando un vestido de terciopelo esmeralda oscuro, me recuerda a un vestido que llevé en mi primer aniversario con mi marido. Bailamos toda la noche bajo las estrellas en el jardín. Mientras estaban absortas en su mundo, Julian Vance hizo una aparición inesperada. Había despejado su agenda matutina, algo sin precedentes, para supervisar los preparativos. Se quedó en la puerta, observando la escena sin ser visto durante un largo rato. Vio a su madre, no como la frágil y silenciosa figura representativa de su empresa, sino como una mujer vibrante, riendo, con las manos en movimiento mientras compartía un recuerdo con Emily. Y vio a Emily sentada en un pequeño taburete, con una expresión de total concentración. Su presencia era un ancla tranquilizadora en el mundo silencioso de su madre. Sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Era una mezcla de gratitud y una extraña envidia desconocida. Emily había conectado con su madre de una manera que él nunca había podido. Había desbloqueado una parte de ella nena que él creía perdida para siempre. Parece que los preparativos van bien, dijo, revelando finalmente su presencia. Emily se sobresaltó ligeramente, recuperando su actitud profesional. Señor Vance, sí, su madre ha elegido un vestido precioso. Él y la nena se volvió hacia él. Con una brillante sonrisa en el rostro, le hizo una seña a Emily. Dile que me siento yo misma de nuevo. Cuando Emily tradujo, una emoción fugaz cruzó el estoico rostro de Julian. Me alegro de oírlo, madre, dijo con voz un poco áspera. Pero no todos en el círculo de los Vance estaban tan contentos. Más tarde ese mismo día, el primo de Julian, Marcus Thorne, llegó al ático. Marcus era vicepresidente senior de Vance Global, un hombre con una sonrisa ensayada y unos ojos siempre calculadores. Se encargaba de las iniciativas filantrópicas de la familia, incluida la Fundación Vance. Encontró a Emily y a la nena en la biblioteca revisando la lista de invitados a la gala. Saludó a su tía con un beso en la mejilla y luego dirigió su mirada evaluadora a Emily. Así que tú eres la milagrosa, dijo con voz suave como la seda, pero con un tono cortante. Julian no para de hablar de ti. Solo estoy ayudando a la señora Vance a preparar la gala, respondió Emily educadamente. Por supuesto, dijo Marcus, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es una oportunidad maravillosa para ti, una auténtica historia de Cenicienta. Las palabras eran elogiosas, pero el tono estaba cargado de insinuaciones, como si ya estuviera escribiendo la narración. Una chica pobre de Queens, una familia vulnerable y rica, y un tesoro al final del arco iris. La observó durante el resto de la tarde, con una presencia silenciosa y escrutadora. Vio la fácil relación entre Emily y su tía, el afecto genuino que ya estaba floreciendo, y no le gustó. Durante años el silencio de él y Nena la había convertido en una persona pasiva, una figura decorativa que él podía manejar fácilmente. Una Nena empoderada y comprometida, con una línea directa de comunicación con el mundo exterior, era una variable que no había tenido en cuenta. Esa noche, Marcus fue a la oficina de Julian. Es muy encantadora. Comenzó a servirse una copa con naturalidad de la licorera de cristal que había sobre el escritorio de Julian. Emily es profesional y excelente en su trabajo.
Julian le corrigió sin levantar la vista de sus papeles. Oh, estoy seguro, ronroneó Marcus. ¿Pero no crees que todo esto va un poco rápido? Esta chica sale de la nada y, convenientemente, posee una habilidad poco común que le permite entrar en el santuario interior. No sabemos nada de ella, Julian. Por lo que sabemos, podría ser una trampa. Podría ser cualquiera. Es una camarera que quiere a su hermana. Julian dijo con voz firme. Vi su expediente del restaurante. Lleva 6 años trabajando en 2 sitios para mantener a su familia. ¿O eso es lo que quiere que creas? Marcus contó, apoyándose en el escritorio. Una historia lacrimógena es el truco más viejo del mundo. Una mujer tan guapa y tan elegante no es solo una camarera. Solo digo que tengas cuidado. La vas a traer al evento más importante de nuestra familia. Hay mucho en juego. Julian finalmente levantó la vista, con la mirada fría. Mi madre está feliz. Eso es lo único que importa. Pero cuando Marcus se marchó, había sembrado la semilla de la duda. Julian era un hombre que no confiaba en nadie, que había construido su imperio anticipándose a las amenazas y mitigando los riesgos. Había tomado esta decisión con el corazón, un órgano al que rara vez recurría en los negocios. Las palabras de Marcus, astutas y venenosas, habían despertado sus instintos protectores más profundos. ¿Era Emily Petrover realmente un regalo del cielo? ¿O era simplemente la estafadora más inteligente que había conocido jamás? Apartó ese pensamiento, pero este permaneció como una sombra oscura en un rincón de su mente. Las 2 semanas previas a la gala fueron un torbellino de actividad que a Emily le pareció una eternidad. Pasaba los días en el ático de Vance, un mundo tan alejado del suyo que volver por la noche a su pequeño apartamento de reina le producía una extraña sensación de vértigo. Su vínculo con Eleyanena se profundizaba cada día que pasaba. Ya no eran solo jefa y empleada. Eran amigas. Emily descubrió que Eleyanena había sido una formidable profesora de historia en Colombia. Antes de su enfermedad, era una intelectual perspicaz que echaba de menos los debates académicos más que nada. A su vez, Emily compartió historias de Sophie y le mostró a Eleyanena las vibrantes pinturas abstractas que su hermana había creado, una forma de comunicación muy personal. Eleyanena, utilizando a Emily como puente, comenzó a volver a participar en su vida. Empezó a hacer llamadas a través de un servicio de retransmisión de video con Emily, que interpretaba a viejos amigos con los que no había hablado en años. Incluso organizó un pequeño almuerzo para los miembros de la junta directiva de la fundación. Marcus Thorne estaba presente, con su sonrisa tan pulida y poco sincera como siempre. Observaba cada movimiento de Emily, y su escrutinio era un peso palpable en la sala. Durante el almuerzo, Eleyanena, con la ayuda de Emily, mencionó una organización benéfica específica. La fundación apoyaba a una escuela con pocos fondos para niños sordos en el Bronx. Marcus, ella hizo movimientos con las manos, agudos y directos. Revisé los informes trimestrales. Nuestra donación al Bronx Eulogy Center fue significativamente menor que la que prometimos el año pasado. ¿Por qué? Marcus se sintió momentáneamente nervioso. Tía Eleyanena, tuvimos que reasignar algunos fondos a una campaña de capital más urgente, una nueva ala para el Museo de Arte. Fue un simple ajuste presupuestario. La educación de los niños no es un ajuste. Elena respondió con una mirada ardiente que Emily no había visto antes. Es una prioridad. Quiero ver el desglose financiero completo. La sonrisa de Marcus se tensó. Por supuesto, haré que mi asistente se lo envíe, pero le lanzó una mirada a Emily, un destello de puro veneno que desapareció tan rápido como apareció. En sus ojos, esto era culpa de ella. Ella le había dado voz a su tía pasiva y ahora estaba haciendo preguntas incómodas. Julian, por su parte, se encontró inventando excusas para estar más a menudo en el ático. Trabajaba desde casa, instalado en su estudio, con la puerta abierta, escuchando el sonido lejano e imaginario de sus conversaciones silenciosas. Vio el profundo cambio en su madre. Ya no era un fantasma que rondaba los pasillos de su propia casa. Era su reina renacida, y todo gracias a Emily. Su admiración por ella creció, pero también lo hizo la semilla de la duda que Marcus había plantado. No podía conciliar a la mujer cálida y genuina
que trataba a su madre con tanta ternura, con la oportunista calculadora que describía Marcus. Sin embargo, las advertencias de su primo resonaban en su mente. Él era Julian Vance. La gente había estado tratando de apoderarse de la fortuna de su familia toda su vida. ¿Por qué Emily iba a ser diferente? Una tarde, encontró a Emily sola en la biblioteca, dibujando en un cuaderno. ¿Qué es eso?, le preguntó, sobresaltándola con su voz. Ella cerró el libro rápidamente. Nada, solo garabatos. Él se acercó. Su curiosidad alcanzó su punto álgido. Déjame ver. Ella lo abrió con vacilación. La página estaba llena de un boceto increíblemente detallado de una orquídea del Salarium. Era un trabajo de calidad profesional. Esto es más que garabatos, dijo él, genuinamente impresionado. Esto es un verdadero talento. Emily se sonrojó. Quería ser ilustradora botánica. Obtuve una beca para Pratt, pero la vida se interpuso. No necesitaba decir más. Él sabía que la vida se refería a la muerte de su padre, las deudas posteriores y su responsabilidad absorbente con Sophie. Permanecieron en silencio durante un momento, el espacio entre ellos cargado de una intimidad tácita. Él estaba viendo otra faceta de ella, otro sueño abandonado sacrificado por su familia. Eres una mujer extraordinaria, Emily, dijo en voz baja. El cumplido flotó en el aire, cálido y sincero, y la aterrorizó. Empezaba a ver más allá del magnate multimillonario y a descubrir al hombre que se escondía bajo el hijo solitario, que amaba profundamente a su madre, pero no sabía cómo llegar a ella. Empezaba a sentir algo por él, una peligrosa e imposible atracción. Esto era un trabajo, se recordó a sí misma con firmeza. Un trabajo temporal y bien remunerado. Involucrarse emocionalmente era un error catastrófico. Debería ir a ver cómo está su madre, dijo, alejándose y saliendo de la biblioteca, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El día antes de la gala, llegó la última pieza del rompecabezas, una caja de terciopelo de la joyería Cartier. Dentro había un impresionante collar de diamantes. Una nota de Julian decía: un agradecimiento no es suficiente. Por favor, llévalo mañana. J. Emily lo miró horrorizada. El collar probablemente valía más que su edificio de apartamentos. No parecía un regalo, sino más bien una marca que la identificaba como su propiedad. Era la fantasía de la mujer guapa y la hacía sentir profundamente incómoda. Ella no era un proyecto ni una compra. Al mismo tiempo, un investigador privado contratado por Marcus Thorne entregó un expediente en su oficina. Contenía toda la información sobre Emily Petrova, la ruina financiera de su familia después de que su padre, un adicto al juego, se quitara la vida, la montaña de deudas que había dejado, la ejecución hipotecaria de su casa familiar, los múltiples préstamos con altos intereses que Emily había solicitado para mantener a Sophie en su colegio. Marcus sonrió. No veía una historia de lucha y sacrificio, veía una narrativa que podía manipular. Para un cínico como Julian, esto no era una historia de resiliencia, era un retrato de absoluta desesperación. Una mujer tan desesperada haría cualquier cosa por $50,000 y la oportunidad de ganar un premio mucho mayor. Cogió el teléfono y llamó a su primo. Julian, dijo con voz grave, tenemos que hablar. Tengo información sobre Emily Petrova y no te va a gustar. La gala de la Fundación Vance se celebró en la Biblioteca Pública de Nueva York. Sus sagrados salones se transformaron en un paraíso celestial. Estrellas de cristal colgaban de los techos abovedados, proyectando un suave y etéreo resplandor sobre las figuras más poderosas e influyentes de la ciudad. El tema era dar voz a los que no la tienen, una causa que por primera vez resultaba profundamente personal para la familia Vance. Emily se sentía como si estuviera caminando en un sueño. Llevaba el vestido esmeralda de Oscar de la Renta, que le quedaba como si estuviera tejido con magia. Tras un largo debate interno, había decidido ponerse el collar de diamantes de Julian. Rechazarlo habría parecido una falta de gratitud y habría provocado una escena incómoda, pero al posarse sobre su piel, frío y pesado, se sentía como una hermosa correa. A su lado, Eleanor Vance era la estrella indiscutible de la noche.
Estaba radiante. Con Emily como su perfecta intérprete, se movía entre la multitud no como una observadora silenciosa, sino como una presencia imponente. Participó en un animado debate con un senador, compartió una risa con una famosa actriz y mantuvo una larga y sincera conversación con los padres de un niño sordo al que la fundación había apoyado recientemente. Las personas que solo le habían ofrecido a Eleyanena sonrisas corteses y compasivas, ahora la veían tal y como era, brillante, ingeniosa y formidable. Julian observaba desde la distancia con una copa de whisky en la mano y una expresión indescifrable. Esa mañana había recibido la información de Marcus. Había leído los crudos y condenatorios datos sobre la desesperada situación financiera de Emily. Cada palabra del informe del investigador privado confirmaba sus peores temores y pintaba el retrato de una mujer acorralada y capaz de cualquier cosa. Los susurros venenosos de Marcus. Te está engañando, Julian. Nos está engañando a todos. Habían estado resonando en su cabeza todo el día. Sin embargo, al observarla ahora, no veía ningún rastro de estafadora. Veía elegancia, empatía y una inteligencia feroz. La vio colocar una mano tranquilizadora sobre el brazo de su madre antes de una conversación difícil. Vio cómo se le iluminaban los ojos al traducir una historia divertida. Vio el vínculo genuino y natural entre las dos mujeres. Su cabeza y su corazón estaban en guerra. Un conflicto brutal y silencioso se libraba en su interior en medio del glamour y el champán. Finalmente se acercó a ellas, con su máscara pública de control y serenidad firmemente puesta. Madre, eres la reina del baile, dijo, besándola en la mejilla. Nena sonrió y le hizo una señal a Emily. Dile que es porque he recuperado la voz, gracias a ti. Cuando Emily transmitió el mensaje, miró a Julian y por un instante sus ojos se encontraron. En los de él vio un destello de la calidez de la biblioteca, pero se apagó rápidamente, sustituido por una tormenta fría y distante. Algo iba mal. Más tarde, cuando la orquesta comenzó a tocar, Julian hizo algo que provocó un murmullo en la sala. Se dirigió directamente hacia Emily. ¿Me concedes este baile?, le preguntó con voz grave y autoritaria. Emily se quedó atónita, pero no pudo negarse. Él la llevó al centro de la pista. Cuando le puso una mano en la cintura y le tomó la otra mano, una corriente eléctrica pasó entre ellos, pues, para ser un hombre que parecía tan frío, su tacto era cálido y firme. Se movieron juntos en un silencio diferente al que ella compartía con Eleyanena. Era un silencio tenso y pesado, lleno de palabras no dichas. «Has hecho un trabajo increíble esta noche», dijo él con voz monótona, desprovista de la emoción que ella esperaba. «Mi madre está más feliz que nunca. Es una persona con la que es fácil convivir», respondió Emily en voz baja. «Solo necesitaba una oportunidad para ser escuchada». «Y tú se la diste», dijo él. Hicieron girar los diamantes de su cuello, reflejando la luz. Él miró el collar y su expresión se endureció. «Te queda precioso». «Es un regalo extravagante, señor Vance». «Soy un hombre extravagante», respondió él. «Siempre pago por el valor». Las palabras la golpearon como una bofetada. Pagar por el valor. Hablaba de ella como si fuera una mercancía, un servicio que había comprado. La magia de la velada comenzó a desvanecerse. Esto no era un cuento de hadas, era una transacción. Cuando terminó el baile, Marcus se acercó a ellos con un brillo triunfante en los ojos. «Julian, una palabra. Es sobre las cuentas de la fundación». Miró a Emily. «Un asunto interno». Julian asintió. «Emily, ¿podrías asegurarte de que mi madre tenga todo lo que necesita?» Era un despido. Una línea fría y clara trazada entre ellos. Ella era personal. Él era el jefe. La breve y frágil conexión que habían compartido se rompió. Con el corazón encogido, Emily regresó al lado de Eleyanena. Pero mientras veía a Julian alejarse con Marcus, vio que Marcus le entregaba un grueso expediente. Y cuando Julian lo abrió, vio cómo se le ensombrecía el rostro y apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le temblaba un músculo. Levantó la vista del expediente y la miró directamente, y sus ojos ya no eran tormentosos.
eran una tundra helada. En ese momento, Emily supo que Marcus había hecho algo. Había tomado su vida, sus luchas, sus desesperaciones y las había convertido en un arma. Y esa arma ahora apuntaba directamente a su corazón. La gala concluyó con una ráfaga de besos al aire y promesas de mantenerse en contacto. Emily acompañó a una nena cansada pero profundamente feliz de vuelta al ático. La anciana la abrazó con fuerza antes de retirarse a descansar, con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias, querida», le dijo con un suave toque en el brazo. «Esta noche no he sido invisible». Esas palabras deberían haber llenado a Emily de orgullo, pero en cambio cubrieron su corazón con una capa de temor. Sabía lo que se avecinaba. En el momento en que se cerró la puerta de la suite de Nena, la voz de Julian rompió el silencio de la gran sala de estar. «A mi oficina, ahora mismo». Era fría, cortante y desprovista de toda calidez. El jefe amable, el hijo intrigado, el hombre con el que había bailado, todos habían desaparecido. En su lugar se encontraba el despiadado director ejecutivo de Vance Global. Emily lo siguió a una oficina cavernosa, revestida de madera oscura, y libros encuadernados en cuero. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales que iban del suelo al techo, pero dentro el ambiente era gélido. Julian no se sentó detrás de su enorme escritorio. Se quedó de pie en el centro de la habitación, girándose hacia ella, con el expediente que Marcus le había dado bien sujeto en la mano. $50,000. Comenzó con una voz peligrosamente tranquila. Para ti debe parecer una fortuna, suficiente para resolver muchos problemas. A Emily se le heló la sangre. Señor Vance, no lo entiendo. Oh, creo que sí. Él se burló, tirando el expediente sobre la pulida superficie de su escritorio. Se abrió, revelando fotos de su destartalado edificio de apartamentos, copias de contratos de préstamos con su nombre y un informe detallado de la abrumadora deuda de su familia. Ahora lo entiendo perfectamente. Marcus tenía razón al sospechar. Fui una tonta al ignorarlo. Comenzó a caminar de un lado a otro como un tigre enjaulado. A ver si he entendido bien la historia. Una joven, guapa e inteligente, ahogada en deudas, abandonada por su padre jugador. Está desesperada. Tiene trabajo sin futuro. Apenas consigue mantenerse a flote. Entonces, un día, la gallina de los huevos de oro entra en su restaurante, un multimillonario solitario y su madre sorda. ¡Qué suerte! Cada palabra era un dardo envenenado. Emily se quedó paralizada, con el rostro pálido, y el hermoso vestido esmeralda de repente le pareció un disfraz de tonta. «No fue así», susurró con voz temblorosa. «Vi que tu madre estaba sola. Solo quería ayudar». «¿Ayudar?», exclamó él con una breve y amarga risa. «Viste una oportunidad. Desempeñaste tu papel a la perfección. La camarera cariñosa y empática. Sabías que llegar a mi madre era la forma más rápida de llegar a mí. Te aprovechaste de su soledad. Te aprovechaste de mi culpa». Se acercó, clavando sus tormentosos ojos en los de ella. «Las historias sobre tu hermana, los bocetos, la fingida sorpresa por la ropa, las joyas. Fue una actuación magistral. Dime, Emily, ¿cuál era el objetivo final? ¿Esperabas que te mantuviera en plantilla de forma permanente? ¿Que me casara contigo? ¿Creías que podrías entrar en la fortuna de la familia Vance con un simple contrato?» La crueldad de sus acusaciones le robó el aliento. Había tomado cada momento genuino que habían compartido, cada pedazo de su vida que ella había revelado con vacilación, y lo había convertido en algo feo y manipulador. No solo la estaba despidiendo, estaba asesinando su carácter. Las lágrimas de ira y dolor le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Levantó la barbilla y su mirada se volvió tan dura como la de él. «¿Crees que, como tú tienes dinero, todos los que no lo tienen deben ser ladrones que conspiran para quitártelo?», dijo con voz temblorosa, pero clara. «No puede imaginar que una persona pueda hacer algo por simple bondad humana, porque esa no es una moneda que usted entienda. Usted se dedica a las transacciones, señor Vance, así que hagamos una».
Levantó la mano y con dedos temblorosos desabrochó el collar de diamantes de Cartier. El peso del collar desapareció de su piel. Caminó hacia el escritorio y lo colocó con cuidado sobre el expediente condenatorio. «Esto es suyo», dijo, con voz cada vez más firme. «Y en cuanto a los $50,000, puede quedárselos. Hice un trabajo. Le di voz a su madre durante 2 semanas. Pero no voy a aceptar que me acusen de ser un monstruo. Mi dignidad no está en venta». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, con la espalda recta y el corazón destrozado en 1000 pedazos. «Mi chofer te llevará a casa». Julian la llamó, con la voz aún rígida, aunque ahora un destello de incertidumbre cruzaba su rostro. Su reacción no era la que él esperaba. Había previsto lágrimas, negativas, súplicas, no esta furia fría y orgullosa. Emily se detuvo en la puerta, pero no se volvió. «No te molestes», dijo, con voz que cortaba la tensión. «Sé cómo salir de mi jaula dorada». Salió del ático, dejando a Julian Vance solo en su silenciosa oficina, con el brillante collar tendido como un objeto muerto sobre una pila de mentiras cuidadosamente seleccionadas. Había protegido su fortaleza, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de expulsar su único rayo de luz. El silencio que se apoderó del ático de los Vance en los días posteriores a la marcha de Emily fue más denso y profundo que nunca. Julian tenía lo que quería. La amenaza potencial había sido neutralizada. La fortaleza estaba a salvo. Sin embargo, no había victoria. Solo un vacío hueco y resonante. La primera grieta en su certeza vino de su madre. La mañana después de la gala, Yanena salió de su suite con el rostro iluminado y buscó inmediatamente a Emily. Cuando Julian le explicó, mediante torpes gestos con los labios y notas escritas, que el contrato de Emily había terminado y que no volvería, la luz en los ojos de su madre se apagó, lo miró fijamente, y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una ira fría y desconocida. Cogió un bloc de notas y escribió con letra aguda y furiosa: «La has echado, a la primera persona que me ha visto en 10 años, y la has ahuyentado. ¿Qué has hecho, Julian? Era lo mejor». Madre, la situación era complicada. Ella no aceptó su vaga explicación. Por primera vez en años, Yanena se rebeló, se negó a salir de su suite, canceló sus citas. La mujer vibrante y comprometida de la gala se retiró una vez más tras su muro de silencio, pero esta vez no era una prisión de circunstancias. Era un arma dirigida directamente a su hijo. Su silencio ya no era solitario, era acusatorio. La determinación de Julian comenzó a desmoronarse bajo su peso. Volvió a leer el informe del investigador privado. A simple vista, era un retrato condenatorio de desesperación. Pero las últimas palabras de Emily lo perseguían. «No puedes imaginar que una persona pueda hacer algo por simple bondad humana». Su orgullo, su rechazo al dinero, la furia herida y cruda en sus ojos, no encajaba con las acciones de una cazafortunas calculadora. Una estafadora habría llorado, negociado, luchado por el dinero. Emily simplemente se había marchado, llevándose consigo solo su dignidad. Impulsado por una molesta inquietud, Julian hizo algo que no había hecho en años. Fue a Queens. No envió a un conductor ni a un investigador. Condujo él mismo su Mercedes, luciendo cómicamente fuera de lugar en la calle donde vivía Emily. No fue a su puerta. Fue a la pequeña panadería de la esquina, aquella en la que su conductor le había comprado un croissant. Habló con la anciana que estaba detrás del mostrador. «Estoy buscando información sobre una residente de aquí, Emily Petrova». La mujer entrecerró los ojos con recelo. «¿Quién lo pregunta?» «Un antiguo empleador», respondió Julian. Su expresión se suavizó. Emily, una buena chica, muy trabajadora, con una carga tan pesada sobre sus jóvenes hombros. Mientras tomaban un café, ella le contó la verdadera historia. Le contó cómo Emily había cuidado de su propia madre durante una larga enfermedad. Le contó cómo Emily daba clases particulares a los niños del barrio de forma gratuita. Le contó cómo, tras la muerte de su padre, Emily había vendido todas sus pertenencias de valor. No para pagar las deudas de juego de su padre, sino para mantener a su hermana menor en la escuela especial
que era todo su mundo. El corazón de esa chica es de oro puro, concluyó la panadera, aunque sus bolsillos estén vacíos. La historia contrastaba radicalmente con la narrativa que Marcus había tejido. No se trataba de desesperación que llevaba al engaño, era sacrificio nacido del amor. Conmocionado, Julian regresó a su oficina, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué Marcus había llegado tan lejos, contratando a un investigador privado, tergiversando los hechos para desacreditar a Emily? La respuesta le llegó con la fuerza escalofriante de una revelación. La pregunta de la nena en el almuerzo. El Bronx Eology Center. Pasó por alto a Marcus por completo y fue directamente al director financiero de la Fundación Vance. Quiero una auditoría completa y sin censura de todos los gastos benéficos gestionados por Marcus Thorne durante los últimos 5 años, ordenó, y la quiero para mañana. Los resultados fueron catastróficos. Se trataba de un patrón de fraude lento y sistemático. Durante años, Marcus había estado desviando dinero de la fundación. Aprobaba grandes subvenciones a organizaciones benéficas legítimas, pero una parte de los fondos se desviaba a través de una serie de empresas ficticias directamente a sus propias cuentas en el extranjero. Las organizaciones benéficas a las que se dirigía eran siempre las más pequeñas y con menos recursos, como las organizaciones escolares del Bronx, que no tenían el poder ni los recursos para cuestionar un déficit de un benefactor como la Fundación Vance. De repente, el motivo quedó terriblemente claro. Marcus necesitaba que Yanena siguiera siendo una figura silenciosa y pasiva que se limitara a afirmar lo que le pusieran delante. Emily, al devolverle la voz a Yanena, se había convertido en la mayor amenaza para toda su empresa criminal. Cuando Yanena empezó a hacer preguntas sobre la escuela del Bronx, Marcus entró en pánico. Tenía que desacreditar a Emily para eliminarla de la ecuación y hacerla parecer la villana. Así Julian la expulsaría y el problema estaría resuelto. La traición era abrumadora. No se trataba solo del dinero. Marcus, su propia carne y sangre, había trabajado activamente para mantener a su tía aislada e impotente en beneficio de sus propias ganancias económicas. Había utilizado el amor de Julian por su madre como arma contra él. Julian se sentó solo en su oficina, con el peso de sus acciones aplastándolo. Había estado tan cegado por su propio cinismo y las mentiras de Marcus que se había convertido en un monstruo. Había acusado a una mujer inocente, la había humillado y le había roto el corazón. Y al hacerlo, también le había roto el corazón a su madre. Una disculpa no era suficiente. Las palabras no tenían sentido. Sabía con absoluta certeza que tenía que ganarse su perdón. Y eso requeriría un gesto tan grandioso y genuino como el daño que había causado. 2 semanas más tarde, Emily estaba haciendo voluntariado en la escuela de Sophie, el Bronx Eology Center. Era su santuario, el único lugar donde el dolor de su corazón se calmaba. Estar rodeada de la energía vibrante y silenciosa de los niños le recordaba lo que realmente importaba. Había vuelto a su trabajo de camarera en el Ethelgard, una decisión que le hacía sentir humilde y fuerte a la vez. Para su sorpresa, el señor Davies le había dado la bienvenida con un nuevo respeto. La historia de su silenciosa rebeldía había circulado entre el personal, convirtiéndola en una pequeña leyenda. La escuela estaba llena de emoción. Un misterioso benefactor anónimo había hecho una donación enorme, la mayor en la historia de la escuela. Era suficiente no solo para borrar sus deudas, sino también para financiar la construcción de una nueva ala de artes y tecnología. Hoy era la asamblea oficial del anuncio. Mientras Emily ayudaba a colocar las sillas en el gimnasio, un familiar Cadillac Escalade negro se detuvo afuera. Su corazón se detuvo. Julian Vance salió del coche. No vestía su habitual traje elegante, sino un sencillo jersey oscuro y pantalones. Parecía cansado, humilde y profundamente fuera de lugar. No se acercó a ella inmediatamente. En cambio, se dirigió a la directora de la escuela, la señora Albright, y habló con ella durante varios minutos. La señora Albright abrió mucho los ojos y miró de Julian a Emily y viceversa, con una expresión de comprensión en su rostro. Entonces Julian se acercó a ella.
Los niños que jugaban cerca se quedaron en silencio, observando cómo el hombre alto e imponente se acercaba a su voluntaria. Emily se mantuvo firme, con los brazos cruzados y una expresión de neutralidad, aunque su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. Emily comenzó con voz baja. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que lo siento son solo palabras, y las palabras no bastan para arreglar lo que rompí. Hizo una pausa, y luego hizo algo que la conmocionó profundamente. Levantó las manos, con movimientos vacilantes y torpes, pero llenos de una sinceridad desesperada. Comenzó a hacer señas. Me equivoqué. Hizo las señas lentamente, con el ceño fruncido en señal de concentración. Era evidente que había estado practicando los movimientos hasta grabarlos en su memoria. Te hice daño a ti y a mi madre. Lo siento mucho. Emily lo miró fijamente, con una mezcla de ira y asombro. Este hombre, este titán de la industria que dominaba las salas de juntas y construía imperios, se había humillado a sí mismo para aprender su idioma, no por su madre, sino por ella, para disculparse de la forma que más significaría. No había terminado. El hombre que conociste, dijo, volviendo a hablar, era un cínico al que le habían enseñado a ver amenazas en cada sombra. Tú le mostraste lo que es la bondad, y él estaba demasiado ciego para verlo. Marcus nos traicionó a todos. Estaba robando a la fundación de escuelas como esta. Utilizó tu pasado para aislar a mi madre y proteger sus mentiras. Ya se ha ocupado de él. Nunca volverá a hacer daño a nadie. Dio un paso más. Pero sus acciones no excusan las mías. Tomé una decisión. Elegí creer lo peor de ti porque era más fácil que creer en lo mejor. Y ese fue mi error, no el tuyo. La señorita Albright subió al estrado del pequeño escenario. Estudiantes, profesores, anunció con voz radiante. Es un honor para mí presentar al hombre responsable de nuestro nuevo comienzo. El benefactor que no solo ha financiado nuestra nueva ala, sino que también ha creado la beca Sophie Petrova para las artes de los sordos. Una beca permanente para garantizar que nuestros estudiantes puedan seguir sus sueños. Por favor, den la bienvenida al señor Julian Vance. Emily giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos, incrédula. La beca Sophie Petrova no se había limitado a tirar dinero al problema. La había visto, había escuchado todo lo que ella le había contado sobre su hermana, sobre sus propios sueños perdidos, y los había honrado de la manera más pública y permanente imaginable. Por fin se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia ni de ira. Julian la miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad cruda y suplicante. No puedo retirar la acusación, Emily, pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de construir algo mejor a partir de los escombros. Mi madre echa de menos a su amiga, y yo echo de menos a la mujer que me enseñó que las cosas más poderosas del mundo se dicen sin una sola palabra. Le tendió la mano, no para estrechársela, sino como un gesto abierto y esperanzador. La Fundación Vance necesita un nuevo director para sus programas de divulgación para sordos y personas con discapacidad auditiva. Alguien con integridad, pasión y un conocimiento real de la comunidad. Alguien que sepa cuidar un jardín silencioso y hacer crecer cosas hermosas. El mundo que los rodeaba parecía desvanecerse. Ya no se trataba de un multimillonario y una camarera. Se trataba de dos personas que habían visto lo peor y lo mejor el uno del otro. Se trataba de una segunda oportunidad, no solo para el perdón, sino para un nuevo comienzo. Poco a poco, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Emily. Miró los rostros esperanzados de los niños, la promesa de la nueva ala que llevaba el nombre de su hermana y al hombre que había destrozado su mundo y ahora intentaba recomponerlo mejor que antes. No tomó su mano extendida. En cambio, levantó la suya. Manos a la obra, dijo en lenguaje de signos. Al final, no se trataba del dinero ni del glamour. Se trataba del poder de ver el mundo de otra persona y atreverse a entrar en él. Emily no solo consiguió un trabajo o encontró el amor, desencadenó una revolución de bondad que sacó a la luz la corrupción y sanó a una familia.
Su historia nos recuerda que la mayor fuerza suele residir en los gestos más silenciosos y que la verdadera comunicación proviene del corazón, no de la voz. Demuestra que la empatía de una sola persona puede cambiar realmente el mundo. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha recordado el poder de la comprensión, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza y resiliencia. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima increíble historia de la vida real. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.